Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. Ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para el Fabio. Muy bien, el día de la misma vamos a analizar entonces la función de energía interna, ¿bien? Y la diferencia que hay entre energía interna y trabajo. Bien, lo primero que haremos entonces es definirlo para sistemas no fluentes. ¿Bien? Ok, entonces lo que tenemos es lo que haremos es para sistemas no fluentes. Bien, si nosotros recordamos la fórmula que estamos utilizando, bien, nosotros teníamos un medio en la masa ya dividido para la masa punto era un medio de b cuadrado más gz1 más u1 más p1 b1 más q igual a un medio, ¿bien?, de 2 al cuadrado, ¿bien?, más gz2 más u2 más p sub 2 b sub 2 más l. Bien, ¿se acuerdan de esto? Ok, entonces habíamos hecho varias consideraciones, tal que solo nos quede la variación de energía interna, ¿sí? Entonces ya esas consideraciones las daremos por hecho, y entonces lo que veíamos era que teníamos u2 menos u1 más l, y esto entonces queda q más delta de u más l. Bien, o también lo podemos escribir como delta de u más igual a q menos l. ¿Okay? Bien, entonces si el sistema no realiza trabajo, entonces si el sistema no realiza trabajo, como vemos, la variación de energía interna es igual a la cantidad de calor, el calor. Bien, lo que nos interesa entonces es determinar en función de qué parámetros puede expresarse esta variación de energía interna. Esta variación de energía interna, entonces, en función de qué parámetros la podemos expresar utilizando la experiencia de Joule. Bien, en el blog podrán encontrar un video bastante ilustrativo sobre esta experiencia, y lo que yo voy a hacer es simplemente mostrarles una imagen. Claro que el video es mucho más chévere, pero bueno. Bien, entonces el gráfico que les quiero mostrar es el siguiente. Ok, perfecto. Entonces como podemos ver, esta experiencia es
el experimento de Joule. Bien. Bien. Entonces, este es el experimento de Joule. Bien. Esto está realizado en vacío. Entonces, fue realizado en vacío. La cantidad de calor del sistema es constante. Bien. Lo que significa en un Q igual 0, hacemos una variación de Q igual 0, ¿no? Esa es la cantidad de calor, digamos, que está puesta en juego, de 0, ¿no? Entonces lo que obtenemos es una variación de energía interna igual a 0. Por tanto, la energía interna 2 es igual a la energía interna 1. Bien. Bien, pero vamos a darle un breve repaso a este gráfico. Lo que tenemos entonces nosotros, ¿sí?, es primero, supongamos que tenemos, bueno, en realidad acá está la llave. Todo esto que nosotros tenemos acá está lleno de un gas en la zona A. ¿Bien? A través de una llave hacemos que el gas se vaya hasta la zona B. ¿Bien? Y entonces lo que vemos es que disminuye la presión, ¿bien?, y el volumen aumenta. ¿Ok? Bien. Bien, entonces la energía interna no puede ser una función de la presión y el volumen. Bien, por lo que estamos viendo acá. La energía interna no es una presión, no es una función, perdón, de la presión y el volumen. Bien, porque va variando. Bien, a ver, vamos a ver. Bien, entonces lo que les quiero decir es que la presión y el volumen, ¿sí?, han cambiado. Han cambiado de la siguiente forma: la presión ha bajado y el volumen ha aumentado. Sin embargo, la energía interna, bien, es la misma. Entonces, lo que se dio cuenta Joule, ¿sí?, falsamente, pero digamos que eso es lo que se usa, es que la energía interna es una función de la temperatura. Bien, y escrita en forma infinitesimal o diferencial, ¿sí?, la variación de energía, el delta de U es igual a delta de U sobre T por diferencial de T. Bien, entonces esto es únicamente para gases ideales. Bien, perfecto. Bien, ahora cuando ustedes vean el video que yo les he dejado en el blog, se darán cuenta que una vez que Joule planteó esto, Thomson, un contemporáneo, le ayudó en los experimentos a Joule, y entonces se dieron cuenta que era otra la realidad. ¿Bien? Y entonces empiezan a aparecer las ecuaciones, ¿bien?, para gases reales.
Bien, lo primero que se dan cuenta es que cuando un gas se expande, bien, lo que ocurre es que aumenta la energía cinética, aumenta la energía potencial, perdón, y disminuye la energía cinética. ¿Sí? Esto lo tenemos que ver porque nosotros tenemos, supongan, las moléculas, ¿bien?, en un recipiente. Si el recipiente es más grande, ¿bien?, entonces las moléculas van a estar más alejadas, ¿bien?, y por ende va a aumentar su energía potencial, ¿bien?, y disminuir la energía cinética, ¿bien? Ok, esto entonces traerá una disminución de la temperatura, bien, ok. Ahora, ¿qué ocurre si yo aumento la temperatura? Si aumento la temperatura, lo que ocurre es que disminuye la energía interna, cuando aumenta el volumen, bien. Si ustedes acuden entonces al video que yo he puesto en el blog, se darán cuenta que después de lo que encuentra Joule, Thomson decide ayudarle, ¿bien?, y entonces empieza a dar los primeros esbozos de lo que de verdad o en verdad ocurría, ¿bien?, en los gases reales. Bien, bien. Entonces lo que se dan cuenta es que cuando el gas se expande aumenta la energía potencial, ¿bien?, y disminuye la energía cinética, ¿bien?, y esto trae aparejado una disminución de la temperatura, ¿bien? Básicamente este resultado es muy importante cuando las temperaturas son altas, ¿bien? Ok, entonces de esto se deduce que la disminución de energía potencial, cuando disminuye la energía potencial, aumenta el volumen, o cuando aumenta el volumen, digamos, disminuye la energía potencial sin ganar ni perder calor. ¿Bien? Ok, entonces lo que se dan cuenta es que la variación de energía es una función de la presión, del volumen y de la temperatura, ¿sí? Y dado que son unívocamente dependientes, se suele expresar solo a la energía interna, digamos, en función de dos de estas tres variables. Por ejemplo, la energía interna en función de la temperatura y el volumen se puede expresar como diferencial de U igual a diferencial de U respecto de T por diferencial de T más diferencial de U respecto de T, respecto de B por diferencial de U. Bien, y así podríamos nosotros escribir energía interna en función de P y B, ¿sí?, o la energía interna en función de P y T. Bien, bien. Ahora, otra cosa que deberíamos mencionar es la diferencia que existe entre la energía interna y el trabajo mecánico. Bien,
nosotros entonces arrancaremos de una expresión que ya habíamos escrito antes, ¿sí? Que era que Q era igual a la variación de energía interna más L. Bien, a partir de esta ecuación, que era para sistemas no fluentes, haremos una serie de consideraciones y vamos a ver qué ocurre. Bien, entonces el trabajo sabemos que puede seguir cualquier camino. Bien, si nosotros tenemos una gráfica PV, tenemos un estado 1 y un estado 2, supongamos, el trabajo puede seguir cualquier camino. Bien, y en este caso será distinto el trabajo producido, bien, para cada uno de estos caminos. Supongamos que este camino 1, 2, 3, bien, el trabajo va a ser distinto para todos ellos. Ya en un ratito vamos a calcular esa función trabajo y vamos a ver cómo se comporta. Bien, entonces como calcularemos un poco más adelante, para calcular el trabajo es necesario conocer los estados límites, ¿sí? Que sería la presión, volumen, ¿sí? Y la clase de transformación que éste sufre. ¿Bien? En el caso de la energía interna, esto es para trabajo, ¿no? En el caso de la energía interna, lo que haremos es considerar que no existe intercambio de calor. ¿Bien? Entonces, si el sistema pasa de un estado 1, si el sistema pasa de un estado 1, entonces se habrá producido una expansión, ¿ok? Entonces, como nosotros vemos, tenemos acá el estado 1, al estado 2 se ha producido una expansión. Entonces, el trabajo que ha expresado en función de la energía interna, así, o la energía interna en función del trabajo, así. Bien. Okay. Bajo esta condición, a partir de esta ecuación, nosotros podemos reescribirlo así. Ahora, si nosotros entregamos trabajo al sistema sin intercambio de calor, la energía interna aumentará. Bien, como podemos verlo de la ecuación. Bien, entonces si la energía interna como vemos, la energía interna depende del estado inicial y final, bien, y es independiente del camino que sigue. ¿Ok? Bien, algo que debemos recordar es que Q, ¿bien?, y L, que son calor y trabajo, son magnitudes que se llaman magnitudes de tránsito. Bien, no son funciones de estado. ¿Ok? Entonces estas van cambiando. Estas van cambiando, mientras que la energía interna, ¿sí? Yo tengo un problema con el lápiz. Opa.
Bien, mientras que la energía interna es una función de estado, ¿no? Aquí tengo un problema con el lápiz. Bien, recuerden entonces visitarnos en trabajadormenú.blogspot.com. Continuaremos en el siguiente video.